Con esta sesión comenzamos la sección que se llama La Cruz, la dimensión intercultural. Pero antes de seguir, quiero que nos acordemos el propósito de este curso, que no estamos simplemente para recibir más información, sino más transformación y llegar a ser creyentes mundiales, que son creyentes que por causa de su vida devocional con el Señor Jesucristo, se ofrecen para hacer todo lo posible durante sus vidas para extender el reino de Dios a través del mundo. ¿Qué es la cultura? La cultura es la forma en que un grupo de personas organizan su mundo. Es el término general para los aspectos, creencias, valores, tradiciones e instituciones de una sociedad, de personas que se aglutinan y a las que se les da una identidad común. Les da una distinción entre ellos y otros. ¿Por qué es tan importante entender la naturaleza de las culturas? Es importante para poder establecer identificación, porque la identificación resulta en demostrar compasión a gente de esta cultura, demostrar entendimiento y respeto, y esto va a resultar en relación. Y por medio de esto ganamos el derecho de comunicar con ellos. Y por supuesto estamos hablando de comunicar el Evangelio. Esto me hace pensar de algunas experiencias mías y de otros que conozco. Antes que Dios nos mandó a Argentina, porque lamentablemente en nuestro país no nos enseñan tanto sobre otros países. No es la culpa de la gente, pero por el sistema educacional. Yo sabía que para tener mejor identificación y mostrar respeto a los ciudadanos de este país, me puse a memorizar un mapa de Argentina, de poder llenar un mapa en vacío con todas las provincias, sus capitales, los ríos principales, las rutas, las montañas, todas las cosas importantes para que cuando iba a llegar allá podría hablar con respeto y inteligentemente acerca de su país y mostrarles que me importaba. También leía sobre su historia, de saber algo de la historia del país. Una vez, muchos años después, estando en otro país en Latinoamérica, estuve con otro misionero. Los dos fuimos invitados para ministrar en un retiro para creyentes casados. Ahora, el otro misionero era un hombre muy capaz, muy inteligente y tenía buenos dones de Dios en su ministerio. Pero cuando se dirigió a estas parejas a quienes estuvimos ministrando, él, no voy a decir cuál país era, voy a decir paisanos, él dijo a ellos: a ustedes los varones paisanos son así. Y no eran cosas muy buenas que quería decir de cómo eran los varones de este país, aún los creyentes. Y en un sentido lo que decía era cierto, pero el resultado de esto es que él no se identificó con ellos. Él podría haber dicho la misma cosa por haber dicho: algunos de nosotros los varones somos así. Pero se dirigió a ellos como una acusación. No les habló con respeto.
no les habló con identificación. Entonces, aunque estos hombres no mostraron ningún rechazo abiertamente, uno podía sentir las paredes levantarse y no querían escuchar ni una cosa más que este misionero quería decirles. Y fue una lástima porque tenía una enseñanza muy, muy buena. Entonces, el problema no era que no era buena persona, no era que no tenía dones de Dios, pero era por falta de sabiduría y realmente falta de humildad y saber cómo identificarse con esta gente a su nivel. Otra experiencia que yo tenía es que, y esto pasó en Paraguay, donde fui invitado a ministrar en un pueblo que para mí fue el interior, pero el pastor de la iglesia donde fui para ministrar quería tener un casamiento en una granja en lo que ellos llamaban el interior. Y para llegar a este lugar ni había caminos. Y toda la congregación fuimos en un camión para vacas, casi unas 60 personas en este camión. Y había llovido mucho, quizás en lugares medio metro de agua sobre la tierra. Y el chofer del camión realmente no sabía cómo manejar en barro. Lo ponía en marcha baja cada vez y cada vez el camión bajó al eje en el barro. Entonces todos cada vez tuvimos que bajar del camión y las mujeres y los niños fueron a un lado. Pero yo pensé, necesitan cada mano que puede ayudar. El pastor paraguayo y yo estuvimos en traje y corbata, pero saqué mi saco y mis zapatos y levantó mis pantalones y fui con los demás hombres para ayudar a sacar el camión del barro. Esto pasó 7 veces. Y ellos me dijeron, no, pastor, usted ahí al lado con las mujeres y los niños. No hay que meterse en el barro. Bueno, no es que yo estaba tratando de hacer una enseñanza o hacer algo artificialmente diciendo, ahora voy a identificarme. Realmente yo no sentía ninguna distinción entre mí mismo y mis hermanos paraguayos. Lo que yo veía es necesitaba toda la ayuda posible para sacar este camión 7 veces de barro. Bueno, algo interesante pasó. Aunque antes de esta experiencia ya éramos buenos amigos, pero igual había un tipo de separación de respeto, pero no era como si fuera que yo era uno con ellos. Después de eso, y tuvimos que pasarlo por lo mismo saliendo otra vez, algo había cambiado porque yo había bajado en el barro con ellos, igualmente que ellos, y llegué a ser como si fuera paraguayo. Llegué a ser como uno de ellos. Y cambió el nivel de nuestra relación. Y esto realmente es el mensaje de Filipenses 2. Es lo que Jesús hizo saliendo del cielo, bajando a nuestro nivel, entrando en el barro, digamos, de este mundo, pero sin pecado, pero nos encontró al nivel donde estamos. No nos dijo, bueno, yo voy a venir la mitad del camino, pero ustedes tienen que subir la otra mitad. Porque era imposible que nosotros subamos ni un centímetro más. Estuvimos sin esta posibilidad. La única solución
era que Él se identificó totalmente a nuestro nivel. Y esto es nuestro modelo para la identificación. Bueno, yo siempre cuento esta historia cuando enseño este curso en el Instituto Bíblico. Y tuve un alumno que unos años después fue a visitar la obra que mencioné antes en las Amazonas de Brasil. Y era un médico joven. Y fue para ayudar en una de estas lanchas de medicina. Y cuando sube el río Amazonas, hay que cuidar porque una vez por día el río fluye al revés cuando sube el mar en las primeras 200 kilómetros donde sale el río Amazonas. Y el piloto de la lancha se olvidó de cuidar el reloj y cuando volvieron a la lancha estaba sentado la mitad en el barro. Y los obreros brasileros estaban allá en el barro tratando de mover la lancha. Y que había sido mi alumno antes, que ahora estaba ya en ministerio, estaba sentado ahí arriba mirando a los obreros brasileros luchando en el barro y se acordó de mi historia. Y después volvió para contarme y dice, ay, me acuerdo la historia de Víctor. No puedo quedarme aquí sentado. Tengo que bajarme ahí en el barro con estos hermanos y ayudarles a sacar la lancha de vuelta al río. Bueno, ya era tarde, no podía mover la lancha, pero esto realmente no tiene nada que ver con la historia, porque me dijo que exactamente la misma cosa sucedió con él. Totalmente cambió la actitud de estos obreros, aunque ya eran amigos antes de eso, pero ahora vieron su humildad, que él estaba dispuesto a bajar a su nivel. Una vez más, una historia en el barro. Ahora, no digo que siempre tiene que estar en el barro, pero hace muy, muy claro la historia. Y entonces el resultado de mostrar una identificación verídica es ganar el derecho para comunicar con personas de otras culturas. Pero hay dos extremos que tenemos que evitar. El primero se llama etnocentrismo. Este concepto que uno puede tener de superioridad cultural. Tenemos que dejar que Dios quite esto de nuestra vida. Por eso parte del título de esta sección es la cruz, la dimensión intercultural. Tenemos que dejar que la cruz tenga su obra en nuestras vidas para llevarnos a una humildad de veras. Y muchas veces es algo inconsciente. Las personas que se actúan con este tipo de superioridad ni se da cuenta. Es como una persona que come ajo y no se da cuenta porque no tiene amigos. Y tenemos que permitir que Dios quite estos conceptos, estas actitudes de nuestra vida, porque no queremos permitir nada que va a traer una barrera, una separación entre nosotros y la gente de otra cultura para ser más difícil llevarles el mensaje por lo cual el Señor nos ha mandado. Ahora, hay 4 niveles de la cultura. 3 son invisibles
y hay solamente el último nivel que se ve. Entonces uno puede viajar como turista y visitar otros países y otras culturas, pero realmente no llegar a conocer esta cultura. Hay que vivir en una cultura por un buen rato para comenzar a ver y entender cómo funciona esta otra cultura. Y al centro de cada cultura es lo que se llama la cosmovisión. Y la cosmovisión, para la gente de una cultura, trata con qué es lo real. Ahora, ninguno de nosotros andamos en el día pensando de qué es mi cosmovisión. Son cosas inconscientes, son cosas que entran en nuestras vidas y nuestros conceptos simplemente por vivir en nuestras culturas. Pero nuestra cosmovisión, por ejemplo, si vamos a ir a una cultura árabe, vamos a encontrar que en el concepto de una cultura árabe, de ser musulmán, no es solamente que es la creencia de ellos, es ser árabe, es ser musulmán. Es parte de su identificación, porque no existe este concepto que uno tiene el derecho de creer lo que quiere, es parte de quienes son. Es muy parecido en España. Para ser español es ser católico. Si no han entrado en un templo católico desde que fueron bautizados como un infante, igual son católicos. Entonces, para gente de esta clase de cultura, de cambiar sería de dejar la identificación con la cual nacieron. Entonces, nuestra cosmovisión determina qué son nuestras creencias, de lo que creemos es cierto o no. Y nuestras creencias determinan qué son nuestros valores, de lo que es bueno o mejor. Ahora, no es decir que siempre vivimos nuestras vidas a estas normas, pero creemos que estas sí son las normas buenas y los mejores, son nuestras metas y normas de lo que es bueno o mejor. Por fin, nuestros valores determinan nuestro comportamiento. Y esto es el único nivel que se puede ver entre una cultura y otra, que podemos ver los hábitos, las costumbres. Estas son las cosas externas. Pero todo este comportamiento es formado por la cosmovisión, las creencias y los valores. Y esta es otra razón porque es importante entender estas dimensiones de otras culturas cuando vamos a ir para tratar de llevar el Evangelio a ellos. La manera que vamos a usar, las palabras que vamos a usar. Por ejemplo, si uno va a los hindúes y decirles es necesario nacer de nuevo, no hay gente más dispuestos para estar de acuerdo de nacer de nuevo 1000 veces, como una cosa tras otra. Entonces, de usar esta forma por causa de sus creencias, no va a comunicar el mensaje que queremos comunicar. Ahora, quiero terminar esta sesión por hablar del modelo histórico misionero, es decir, típico, pero negativo. Cuando digo típico, no quiero decir que es el modelo que estamos recomendando,
pero es el estilo misionero que fue usado por muchos años, aún siglos. Y quiero decir una vez más, si hago referencia a algunos errores de los misioneros de siglos pasados, en ninguna manera es para juzgarles. Vamos a recordar, ellos no tenían los libros de texto sobre estudiar culturas o cómo hacer la obra misionera. Ellos simplemente obedecieron a Dios e hicieron lo mejor que entendían y salieron a riesgo de su vida y muchos murieron en el campo misionero sin jamás volver a sus países para ver ni una vez más a sus familias. Entonces, que tengamos esto en cuenta cuando estoy mencionando algunos de sus errores. Lo menciono para que nosotros no vamos a repetir sus errores y vamos a aprender de sus equivocaciones. Pero voy a usar 3 ilustraciones para explicar la manera que habían usado algunos misioneros en tiempos pasados y quizás aún un poco de hoy día. Pero muchas veces el misionero se ha acercado a la gente de otra cultura como el profesor. Y entrando como profesor, vamos a decir, en el ambiente de escuela, entonces esa persona de la otra cultura sentía como el estudiante, profesor, estudiante. O veían al misionero como el vendedor en ambiente de un mercado. Y la persona nacional se siente como un cliente. El misionero tiene un producto que se llama el Evangelio que quiere vender a esta persona inconversa. O le han mirado al misionero también como el juzgador en el ambiente del tribunal. Y la persona nacional siente como el acusado, el pecador. Ahora, ¿qué es el problema con estas maneras? El problema es que no es relacional. No es como hemos estado hablando de identificación. Es condescendiente entre el misionero hacia la persona de esta otra cultura. La persona aún puede tener un sentir de menosprecio a un desprecio, aunque no fue la intención del misionero que vino con el Evangelio. Pero esta manera puede haber levantado resistencias y barreras que no eran necesarios. Y cuando seguimos en la próxima sesión, vamos a hablar de el modelo misionero mejor, que al contrario de estas maneras que no eran tan buenas en el pasado, tienen resultados muchos mejores y evitan muchas resistencias y creo que van a expresar un espíritu de humildad y de siervo de parte del misionero que va a tener mucho más éxito. Que Dios nos ayude mientras se aplique su cruz a nuestra vida para hacer esto posible.